Bien, nos vamos entonces a la revisión de los temas más importantes en nuestro panel de conversación de esta mañana aquí en Voces del Poder. Y ya nos acompañan nuestros panelistas invitados para esta mañana. Están con nosotros José Antonio Valenzuela, director de incidencias de Pivotes. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido. Muy buenos días, Santiago. Gracias por acompañarnos. Y Nicolás Freire, académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. De vuelta ya en la rutina, me imagino, ¿no? Retomando un poquito. Retomando de a poco. De a poco, después de las vacaciones. Bueno, espero que hayan descansado porque viene un año intenso además, ¿eh? Viene bien movidito y sobre todo las próximas semanas con el cambio de mando. No ha sido intenso últimamente. En todo caso, es cierto, es cierto. Oye, partamos hablando de este regreso legislativo y de lo que viene para las 2 semanas que quedan de este periodo legislativo antes del cambio de mando y de tener un nuevo Congreso que siempre cambia las cosas. El presidente Boric ha seguido presionando a los parlamentarios para tratar de avanzar en los proyectos de ley que están pendientes. Quizás el más emblemático de todo, el de la Sala Cuna Universal, generó mucha molestia en el gobierno el que no se pusiera en tabla antes del receso legislativo del verano y ahora van por el intento de sacarlo en estas 2 semanas de trabajo legislativo que quedan. ¿Qué tan viable ven ese escenario y sobre todo pensando en que son proyectos súper importantes para el gobierno? Nicolás, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo la verdad es que lo veo bien complejo que se avance, sobre todo en el proyecto de Sala Cuna. Primero, porque antes incluso del receso legislativo había una marcada voluntad por sectores de la actual oposición, futuro oficialismo, de obviamente no hacerlo avanzar por los motivos que también circularon en prensa, que tiene que ver con que, por una parte, acusaciones de que era un proyecto que está mal hecho en su etapa final, por otra parte, acusaciones de que era un proyecto que se prefería llevar a la firma de la nueva administración del presidente entrante. Pero más allá de eso y más allá de qué parte, qué vereda tiene razón en esa discusión que es previa al receso, hoy día además se retoma con una situación coyuntural bastante compleja en el diálogo gobierno-oposición, ¿no? Lo comentabas tú en los titulares, se resta, por ejemplo, la administración entrante, el futuro ministro de Transporte, de reunirse con el ministro Muñoz, ministro de Transporte actual. Bueno, eso también es un síntoma de cómo se ha enrarecido la conversación, ya no entre 2 gobiernos, uno saliente y uno entrante, sino que también entre sectores políticos que desde la vereda legislativa están llamados digamos, a llegar a acuerdos para que esto pueda ser factible, ¿no? Claro. Y agreguemos un último elemento, y esto que yo creo que se va a enrarecer aún más, porque el proyecto de Sala Cuna no es la única discusión que retoma en términos legislativos. Por ejemplo, yo creo que va a retomar también esta conversación que hace un mes atrás era muy incipiente, hoy día justamente en virtud de cómo se ha enrarecido el contexto político, la veo que pueda retomar con mayor fuerza, no por una cuestión de fondo, sino que por el contexto, reitero, y que tiene que ver con eventuales acusaciones constitucionales de las que se hablaban antes del receso. En ese entonces el ministro Grau, yo creo que ahora se va a hablar también de otras carteras. A ver, cuando hay ciertos consensos transversales respecto a diagnóstico, como que uno entiende y espera que haya más impulso para sacar reformas en estos últimos días. Y yo creo que sí hay un consenso muy transversal en el diagnóstico en Sala Cuna. Creo que también pasa, por ejemplo, con otra reforma que es importante, que es la del sistema político, que el gobierno también quiere empujar en estas últimas 2 semanas. Y cuando se da en el fondo esa unanimidad respecto al diagnóstico, uno dice quizás hay tierra fértil para que se logre un acuerdo en estos últimos días. Y eso a mí me parece que es lo que generó un cierto momentum al final de la legislatura pasada o a finales de enero para que se pudiera aprobar el proyecto de Sala Cuna. Habiendo dicho eso, también llama la atención la cantidad de proyectos que se están empujando en estas últimas semanas en un gobierno que tuvo 4 años para empujar su agenda legislativa y que pareciera que mucho esfuerzo y mucho empeño se está poniendo en muy pocos días y eso puede hacer que la legislación salga a matacaballo, apurada y con errores. Pero se han discutido hartos estos proyectos. Se han discutido hartos proyectos y parecieran estar maduros, pero uno se pregunta por qué no estábamos con estas definiciones ya de área chica del proyecto Sala Cuna hace un año atrás, porque la verdad es que el proyecto Sala Cuna está para despacharse desde los últimos meses del gobierno del presidente Piñera. Y a pesar de eso se partió la discusión prácticamente de cero en este nuevo gobierno y hemos tenido 4 años en que avanzó poco. Pero ahora pareciera estar maduro. Yo creo que hay buenos incentivos para sacarse ese problema de encima y esa política pública tan esperada para empezar un nuevo gobierno con otra agenda laboral y
de cuidado, creo que podría ser algo positivo, pero no sé si está maduro a nivel de acuerdo político. Y desde la perspectiva del gobierno entrante de José Antonio Kast, ¿le conviene o no cerrar ciertas discusiones legislativas respecto al Sala Cuna, pero también respecto al FES, por ejemplo, o la del sistema político? ¿Es conveniente entrar con esos proyectos zanjados? Yo creo que cuando los acuerdos están maduros, cuando la discusión política ya ha llegado a ciertos mínimos comunes, yo creo que de todas maneras, estas son discusiones que son muy difíciles y por además la otra parte, tu contraparte en la negociación tiene un gran incentivo para ceder, que es poder timbrar el proyecto como proyecto propio. Claro. Y muchas veces eso es lo que habilita que se lleguen ciertos acuerdos que a principio de un periodo legislativo no se pueden llegar, porque en el fondo no está este apuro por poder sacar el proyecto que permite hacer ciertas concesiones que a los inicios de un gobierno generalmente no se hacen. Nicolás. Sí, a ver, dos cosas. Yo creo que sobre todo cuando, en relación a tu pregunta, cuando dices si la administración entrante tiene o no, o qué interés puede tener en que el proyecto se cierre ahora. Yo creo que poco, por dos motivos. Primero, porque el poder negocial de la administración entrante, en razón de la composición que va a tener el Congreso a partir del 11 de marzo, no obstante exista previamente un consenso, pero es un consenso en donde se ha significado renuncia de ambas partes, probablemente aspectos de distintos proyectos que no resultan completamente satisfactorios para algún sector, que ya solo frente al hecho del cambio numérico y de fuerzas dentro de la Cámara, para empezar, puede abrir puertas a pequeñas modificaciones, ¿no? Eso ya dentro de lo cualitativo, ¿no? O del fondo de los proyectos. Y respecto de la forma de los proyectos, yo creo que la administración entrante también no tiene ningún incentivo hoy día para hacer el cierre de esos proyectos en condiciones de que, primero, va a quedar podría quedar como una medallita de la administración entrante, ¿no? Sí, ya que justamente tiene este amplio consenso. Pero además hay otro hecho. Le podría permitir a la administración entrante tener una agenda legislativa que difícilmente en otras aristas va a poder tener, más allá de lo que van a intentar y que tiene que ver con las llamadas de emergencia, ¿no? Con temáticas de seguridad, con temas de economía. Porque el foco va a estar puesto más en gestión, dices tú. Porque el foco va a estar puesto en cómo mostrar desde lo legislativo que se está ocupando y que estas emergencias, y cómo demostrar que estas emergencias son reales, como lo ha querido demostrar también la actual oposición, futura oficialismo. Entonces, va a ser un condimento interesante, creo que tienen la posibilidad de verlo así. Es un condimento interesante, todos estos proyectos de ley, además que son cuestiones relevantes, por cierto, pero un condimento interesante de una gestión que también se ve difícil en cuanto a los productos, los éxitos que pueda mostrar, sobre todo en el primer año, sobre todo fuera de seguridad y economía. ¿Qué dices tú, José Antonio? No, yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que en esto siempre hay pros y contras. Y probablemente el gran pro que puede tener por una futura administración el sacar estos proyectos hoy es que puedes contar con los votos de lo que va a ser la futura oposición a un menor costo y con transacciones en contenido que pueden ser mayor justamente por esta necesidad o por esta preocupación por el futuro legado. Es tanto el interés de sacar los proyectos en esta administración que yo creo que es posible llegar a acuerdos que en otras condiciones no habrían sido posibles. Claro. Oye, retomemos un punto que me pareció bien interesante lo que planteabas tú, Nicolás, sobre la relación entre el futuro gobierno y el actual en este proceso de transición. Se han tratado de generar como espacios de conversación bien francos y para hacer una transición relativamente ordenada, pero esto del cable submarino ha generado ruido y esta mañana el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la conversación que tuvo en Tele 13 Radio, planteaba que efectivamente ellos resentían desde el gobierno entrante de José Antonio Kast que este tema no se hubiera transparentado. Y lamentaba que el presidente Boric, en las conversaciones bilaterales que ha tenido con José Antonio Kast, no le haya puesto sobre la mesa el tema del cable submarino. No por el proyecto en sí, sino por los alcances geopolíticos que tenía, decía Claudio Alvarado. Dando a entender que era un asunto que debería haberse transparentado, porque la decisión del proyecto, de todas maneras, va a quedar para el siguiente gobierno. Esto no alcanza a zanjarse ahora en la tramitación completa.
Y ese es un tema que genera tensión. ¿Qué te parece, José Antonio, de las consecuencias que está trayendo en ese sentido este conflicto? Sí, yo creo que había un aumento de la tensión, a pesar de que uno ha visto que los traspasos y las reuniones bilaterales entre ministros han funcionado como es tradicional, de forma muy republicana. Sí, bien amena. Quizás esa tensión creo que parte incluso antes. Yo creo que los primeros signos de tensión se vieron en la ley de reajuste al sector público. Sí. Parte con esto de esta norma que se le llamó la norma de amarre para dificultar la remoción de funcionarios para el próximo gobierno, y que yo creo que fue muy resentida también por la futura administración, y ahora se acentúa con esto. Hay quienes señalan que hay motivos de seguridad interna y motivos que exigen a la actual administración el ser cuidadosos con cómo manejan y gestionan esta información, pero uno le haría sentido desde la posición en que yo me encuentro, al menos parece prudente que esta información se traspase en las reuniones bilaterales entre ministros y entre el actual presidente y el futuro y el presidente electo. ¿El presidente Boric debería haberle contado a José Antonio Kast de esta situación? No lo sé. A ver, dos cosas. Si el presidente tendría que haberle contado esta situación al presidente electo, no lo tengo muy claro, justamente porque cuando tú tienes motivos de seguridad, ¿no? Motivos... es complejo administrarlos, ¿no? Es complejo entender el momento exacto en el que un presidente le transmite a otro la información de la que dispone, ¿no? No es en las reuniones bilaterales, además en donde participan otras personas que, por cierto, no tienen ningún cargo público hasta por lo menos el 11 de marzo. Claro. Ese es el más allá del presidente electo. Ese yo creo que es la primera complejidad. Eso es lo primero. Lo segundo, independientemente también de que puedan existir razones de seguridad nacional para que tenga un tipo de administración distinta el cómo se canaliza la información, lo cierto es que uno ha podido ver en el gobierno cierta desprolijidad, no en la comunicación específica que podría tener el presidente para con el otro presidente electo, sino que en cómo se ha manejado el tema desde el punto de vista comunicacional. Eso me parece que es evidente. Y claro, y hay ciertos antecedentes que son públicos, o sea, sí. el que se firmó el decreto, el que se anuló el decreto, esos no son antecedentes reservados. Cualquier investigador buceando en la base de datos de antecedentes públicos podría haber dado con eso. Claro. Al menos eso uno esperaría que hubiese sido traspasado al ministro de Grancha, al ministro o al presidente electo. Sin duda. Y también hay un tercer elemento y que tiene que ver con, también es indudable, que la administración entrante ha buscado ciertos flancos del gobierno para poder disputar una mejor entrada desde el punto de vista de la agenda. Claro. No es solo la llamada ley de amarre, lo vimos también con el déficit fiscal, lo que vimos refuerza el relato de la emergencia. Que refuerza el relato de la emergencia. Entonces también ha habido, por otro lado, para tratar de ser bien honestos en el diagnóstico, ¿no? Cuando mencionan las desprolijidades con que ha tratado el gobierno, ha habido en algunos momentos cierto aprovechamiento de una coyuntura favorable, que eso le representa para la futura administración. Entonces, eso también le pone condimentos a, bueno, ¿qué y cuánto te digo para que esto no se termine transformando en un flanco de mi legado y de mi salida, y te estoy entregando un fuerte al relato inicial del gobierno? Uno está preparando el aterrizaje, ¿no? Y el otro está trabajando su legado y su relato político futuro, y eso claramente genera a veces cierta incentivos perversos a qué tan colaborativos somos el uno con el otro. Oye, esto tiene consecuencias todavía, ¿no? Y veremos más capítulos de esta historia. Ayer el presidente por lo menos se cuadró con el ministro Muñoz. Los invito a que analicemos eso al regreso de la pausa, ¿les parece? José Antonio Valenzuela y Nicolás Freire con nosotros en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Nos vamos a la pausa a esta hora de la mañana, segundos faltan para las 10. Vamos al corte con imágenes desde Santiago a esta hora y temperatura que va subiendo rápido, llega ya a los 20 grados acá en la capital. Corte y seguimos con más. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, en nuestro panel Voces del Poder, junto a nuestros invitados de esta mañana, Nicolás Freire y José Antonio Valenzuela. Y antes de la pausa, dejaba planteado el tema en relación al apoyo que el presidente le dio ayer al ministro Juan Carlos Muñoz. Lo hizo en términos bien coloquiales, además, ¿no? Dijo, no anda nada solo. ¿Ah? Dijo el presidente Boric en medio de estos cuestionamientos. Pero más allá de eso, hay un claro cierre de filas con el ministro para un asunto que ha generado hartos problemas, Nicolás, desde el punto de vista comunicacional y político. Sí, yo creo que hay dos cosas. La primera es, no tenía otra opción. Tiene que arropar al ministro hoy día, sobre todo en momentos de salida, porque siempre hay un riesgo cuando tú vas de salida. Y es cosa de ver, por ejemplo, el rol que hoy día ocupa el ministro Campo.
en la futura administración. ¿Qué pasa cuando tú tienes algún tipo de discusión con un integrante de tu gabinete en los últimos días de un gobierno, ¿no? Que se pueden generar distancias, fracturas. Entonces, esto protege el relato no solo en lo inmediato, el arropar al ministro, sino que también protege mantener cierto relato comunicacional en el tiempo. ¿Por qué? Porque el ministro se va a haber sentido arropado en el momento adecuado y por lo tanto no tiene ningún incentivo el día de mañana para filtrar nada, para salir con una entrevista media loca, media loquilla, claro. Entonces, por una parte. Y por otro lado, llama la atención también, o sea, más bien, el hecho de que tenía que hacerlo, porque el ministro Muñoz, más allá de este último episodio, ha sido un ministro que, yo te diría, no solo dentro del gobierno, sino que también desde afuera, desde entornos mediáticos, incluso desde ciertos sectores de la oposición, se le había reconocido como cierta diferencia respecto de otros ministros. Ya por el hecho de ser independiente, hubo un momento en donde se le reconoció mucho, mira, ironía de la suerte, ¿no? El saber comunicar muy bien, era visto entre sus pares como un ministro que de hecho, se comentaba por pasillos que otros ministros y otros incluso subsecretarios se acercaban a él para pedirles consejos de cómo comunicar, ¿no? Tan bien como él lo hacía. Mira. Entonces, es un ministro querido dentro de la gestión, eso es lo que quiero decir, ¿no? Más allá del elemento clave que hoy día, o del rol clave que hoy día puede ocupar y que podría explicar una parte del por qué se la ropa, también se le explica porque hay cierta naturalidad al momento de hacerlo. Yo creo que esa naturalidad también conversa con la manera en la que el presidente termina coloquialmente también defendiendo al ministro. José Antonio. Sí, yo creo que es lamentable la forma en que termina el mandato del ministro, porque yo creo que había sido un ministro bien evaluado, que tenía un alto respaldo público y que en general había la percepción de que había hecho las cosas bien. Y ahora me da la impresión de que si esto hubiera pasado hace un año atrás, el puesto del ministro estaría en peligro y quizás ya estaría incluso fuera. Y probablemente son los pocos días de mandato que quedan lo que lo termina salvando. Yo creo que acá hubieron desprolijidad y problemas en dos dimensiones. Primero, que es quizás la más evidente, que es la comunicacional. Primero, la reacción inicial fue actuar muy sorprendido de que acá casi no sabemos por qué están tomando una decisión tan arbitraria como esto. Claro. Y los antecedentes van saliendo de forma desprolija, contradictoria. De repente nos informan que esto está solamente en evaluación y salen los antecedentes en el Mercurio de que esto se había firmado el decreto por parte del ministro. Entonces, la comunicación ha sido errática, en algunos casos ha sido inexacta, imprecisa, y eso va generando más dudas y yo creo que va agrandando el problema. Y además está la dimensión técnica de la responsabilidad política del ministro en una política pública relevante y con impacto geopolítico de cómo se llevó a cabo esto, por qué se firmó este decreto cuando se firmó, por qué se le dio una tramitación que no alcanzó ni siquiera los 2 meses, en algo que en general toma mucho más tiempo. ¿Y cómo se demoran más estos procesos? Estos procesos normalmente demoran mucho tiempo y esto demoró aproximadamente 2 meses. 60 días versus 400, que más o menos es lo que demora. ¿Qué pasó para que esto se le hubiera puesto el acelerador como se le puso, para que el ministro hubiera validado con su firma, independiente de que esto se haya retrotraído 2 días después? ¿Qué pasó para que se haya manejado esto de forma distinta como se manejan y de forma tan desprolija? Y yo creo que esas dos cosas todavía no tienen respuesta ni se han corregido en el camino. Solo agregar 2 elementos, ¿no? Compartiendo mucho de lo que tú has señalado. El primer elemento que agrego es el siguiente. Vuelvo un poco al porqué, al tratar de entender por qué el presidente lo arropa y de la manera que lo arropa. Explicamos, no solo por la naturaleza del ministro dentro del gabinete y por la cercanía que tiene que tener y por las crisis comunicacionales que puede abrirse si se te descuadra, sino que también es un ropaje que se le entrega en razón también de que vuelve a abrirse el ciclo legislativo y no vaya a ser que a la oposición se le ocurre, aventurarse en algún tipo de acusación o en otro tipo de acción que desde lo legislativo puede ocurrir. Por lo tanto, ahí es donde yo creo que tiene sentido y mucho sentido el ministro no anda nada solo y que tiene que ver con se le defiende a través de los votos que tienen, la futura oposición en el Congreso. Y agrego lo segundo, y un poco aquí me conecto con lo que tú decías. Yo creo que mira, es bien irónico porque fue tan desprolijo el tema comunicacional, por lo menos, que es lo que uno finalmente ve, que se terminó conversando mucho de todos estos elementos comunicacionales que tiene el tema del cable chino en condiciones en que dejamos absolutamente de conversar de la injerencia de parte de una potencia extranjera, que me parece que es un punto central, o del rol que puede tener un embajador, como el embajador de Estados Unidos, que llama a conferencias de prensa, que es muy raro, ¿no? Recuerda el episodio, y ahí dejo el dato, de Braden y Perón en los años 45, que donde un embajador actuaba de la misma forma. Entonces,
logra incluso sacar el tema de fondo, que es cómo una potencia extranjera busca ingerir en asuntos internos, y terminamos hablando efectivamente, porque no podemos no hablar de la desprolijidad comunicacional con la que este tema se enfrenta. Claro. Oye, vinculado a esto, y como último tema para nuestro panel, ya ha trascendido quién podría ser el embajador del futuro gobierno en Estados Unidos, ¿no? Con el telón de fondo de estas sanciones y de esta polémica a propósito del cable submarino, que fue la constatación del lugar en el que está Chile hoy día en este nuevo escenario internacional, presionado por dos de sus principales socios comerciales. Andrés Ergas asoma como el próximo embajador ante Estados Unidos. Según el diario La Tercera, ya estaría confirmado. De hecho, viajó con la comitiva de la oficina del presidente electo que estuvo en Estados Unidos exponiendo ante la Cámara de Comercio de ese país. O sea, ya parece bien zanjado su nombre. ¿Qué les parece esta apuesta, José Antonio, considerando que él no viene del mundo diplomático, es un empresario y va a tener que enfrentar un escenario bien difícil? Absolutamente, o sea, muy complejo o sea, las relaciones internacionales están cambiando muy rápidamente y sobre todo con aquellos países con que uno sentía que esto fluía más fácil, como es el caso de Estados Unidos. Yo no he tenido el placer de conocer a Andrés Ergas, pero sí me parece que se hizo la misma crítica también respecto al canciller, a Francisco Pérez Maquena, y cuando estalló esta polémica del cable submarino, a mí me parece que él tuvo una de las salidas más prudentes y sensatas dentro de una histeria muy grande que yo vi entre personas que opinan de la materia, entre expertos en relaciones internacionales. Él llamó a la mesura, a conocer más los antecedentes, incluso fue muy duramente criticado en una columna ahí en La Tercera de Daniel Matamala, pero pareciera ser que su llamado a la prudencia tenía mucho sentido. Yo creo que en estos tiempos difíciles de las relaciones internacionales, como se están configurando, con este conflicto entre dos potencias hegemónicas mundiales donde Chile tiene un atractivo geopolítico importante, o quizás más importante del que había tenido en otros momentos, más que personas expertas en los códigos de las relaciones internacionales, yo creo que necesitamos personas con muy buen criterio y capacidad de negociación. Si eso lo tiene Andrés Ergas, no lo sé, espero que lo tenga. Creo que el canciller ha demostrado un poco de eso. Y por supuesto que eso tiene un hándicap, la falta de experiencia y de conocer los códigos de la diplomacia, pero ese hándicap se puede corregir con buena asesoría y buenos apoyos, el criterio y la buena capacidad de negociación para ser capaz de navegar en estas aguas turbulentas. Creo que eso no se puede suplir y por eso me parece que es más relevante esas características, y si tienen esos dotes versus el conocimiento de los códigos, que yo creo que se pueden suplir, se pueden estudiar y se pueden apoyar, pero que ya no son suficientes para los momentos y para los tipos de relaciones internacionales que se viven hoy. Interesante ese punto. Nico. Sí, yo creo que tanto el eventual nombramiento, como ha trascendido en prensa, del embajador Ergas, así como el perfil del futuro canciller, responden un poco a lo que explícita e implícitamente la futura administración ha hecho ver de lo que va a ser la política exterior, que es apuntar a lo que es diplomacia comercial, fortalecer sobre todo el rol en materia diplomática que existe a la hora de atraer inversiones. De hecho, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales presidía hasta hace poco la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio. Va en línea con el relato y con las acciones que la futura administración ha puesto en esta materia, y por lo tanto, digamos, no me parece que sea una sorpresa. Sí creo, ahí yo tengo un matiz, una diferencia. Yo creo que más que la inexperiencia que pueda tener, el talón de Aquiles que pueda tener tanto el embajador Ergas como el futuro canciller tiene que ver con otra arista. Lo hago a modo de parangón. ¿Cuál fue la mayor debilidad en materia de servicio exterior, sobre todo de embajadores políticos, ¿no?, que fueron nombrados por la administración del presidente Boric? La inexperiencia, ¿no? Lo vimos y recordaremos algunas fotos en Madrid, etcétera. Bueno, las langostas. Claro, perfecto. ¿Y cuál creo yo que puede ser, y que es más o menos evidente, el talón de Aquiles de aquellos funcionarios de la futura administración? El conflicto de interés. ¿Por qué? Porque justamente el embajador Ergas tiene inversiones y negocios en Estados Unidos, tal como el futuro canciller tiene o tuvo participación en distintos negocios, sobre todo en Asia y particularmente en China. Liderando el Grupo 500. Liderando el Grupo 500. Y también en Estados Unidos, ¿no?, a través de Anglo American, que ve los temas mineros incluso del mismo grupo. Antofagasta Minera. Antofagasta Minera, sí. Entonces, ahí es donde uno puede presagiar de que, claro, si en esta administración que va saliendo el problema fue inexperiencia, indudablemente en la administración entrante el problema va a ser el conflicto de interés. Y ahí
yo creo que el nuevo contexto del que hablábamos, el contexto del cable chimo, ¿no? Llamémoslo así, no afecta tanto el rol que pueda cumplir este embajador, el embajador del gas. Yo creo que refuerza el hecho de que se complejiza un poco más es del canciller mismo, porque el canciller es mucho más, pongámoslo en términos coloquiales, cercano, hablo porque ha habido más relación comercial con China que no con Estados Unidos. Entonces, y ahí vendrá la definición eso va a ser bien interesante cómo se ven esos equilibrios. De quién sea el embajador en China también. Esa es la otra definición que estará pendiente y súper importante. Nicolás Freire y José Antonio Valenzuela con nosotros. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Buen día, Nicolás. Buen día, José Antonio. Igualmente.